Buenas tardes, tengan todos y todas. Acá tenemos lugares adelante por si quieren ocupar. Buenas tardes, tengan todos y todas. Nos da mucho gusto que estén en este jueves de la UNAM. Les platico de manera muy breve qué es jueves de la UNAM. Cada ocasión, en cada evento que tenemos de jueves de la UNAM, tenemos la intención de poder compartir con la comunidad estudiantil y con la comunidad general temas que están relacionados con la ciencia, las artes y las humanidades. Y nos da muchísimo gusto que a lo largo de varios meses hemos estado con diferentes programas presentando a ustedes y al público en general diferentes actividades y diferentes conferencias. Antes de empezar, queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato las facilidades que nos da de poder estar en este espacio tan generoso para poder compartir de manera conjunta la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional Autónoma de México esta conferencia que presentamos el día de hoy. Se titula México 100% renovable, retos para la transición energética. Va a estar a cargo del doctor Osvaldo Rodríguez Hernández. Leo brevemente su semblanza para que sepan quién es el doctor. Él es físico por la Facultad de Ciencias y es doctor de Energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular tiempo completo del Instituto de Energías Renovables en el Grupo de Energía Eólica. Sus líneas de especialización están relacionadas con el desarrollo de metodologías para la evaluación del recurso eólico en aplicaciones de baja y gran potencia, estudios de factibilidad tecnoeconómica y la implementación de modelos meteorológicos para el análisis eólico. Además, imparte clases en licenciaturas y en posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Ha participado como expositor en congresos nacionales e internacionales y ha sido ganador en certámenes nacionales de ahorro de energía y sustentabilidad. Actualmente cuenta con colaboraciones con diversas universidades, entre ellas está la Universidad Tecnológica de Delft en Países Bajos y la Universidad de Reading en el Reino Unido. Es responsable del Laboratorio de Sistemas Eólicos del IER y responsable técnico de proyecto 272063 del Fondo de Sustentabilidad de Energías CENER CONACYT, cuya finalidad es contribuir en la formación de recursos humanos altamente especializados en investigación de energía eólica y actualmente representa a los y las investigadores del instituto ante el Honorable Consejo Universitario de la UNAM. Les queremos dar a todos ustedes la bienvenida y agradecer si recibimos al doctor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, Arturo, por esta invitación, esta gentil invitación. Recordaba, creo que la última vez que andaba por acá, no llegué tan lejos, llegué a Juriquilla, y eso es todavía 1 hora, entonces es un camino que ya tenía conocido. Y la verdad me da mucho gusto porque sabía que la universidad tiene un fuerte vínculo con la Universidad de Guanajuato, y la verdad me da mucho gusto poder venir a la Universidad de Guanajuato por invitación de la Universidad de San Miguel de Allende para platicar un poco de qué es lo que estoy haciendo o lo que hacemos en el Instituto de Energías Renovables. Nosotros, al igual que San Miguel de Allende o ENES, que está en el estado de León, el tema es, ¿en dónde? En el estado de Guanajuato, perdón. El tema es que nosotros en el Instituto de Energías Renovables nos encontramos también en este esfuerzo de descentralización de la Universidad Nacional y nosotros nos encontramos en Morelos. Entonces, también somos una entidad
foránea, no nos encontramos específicamente en la Ciudad de México, pero sí en el estado de Morelos, y están todos invitados e invitadas, porque una de las cosas que tenemos allá en la sede de nuestro instituto es una licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. En la universidad solamente hay 2 campus en donde se imparte esta licenciatura, que es en Campus Juriquilla y en el instituto. Entonces yo formo parte del cuerpo académico del instituto y pues soy quien se encarga de dar algunas sesiones por allá. Entonces yo, todo esto, cuando me pidieron que viniera a platicar, quiero pues hablar uno de estos grandes temas, ¿no? Que se llaman transición energética, ¿no? El título que llevaba, o la parte de matiz, es que, bueno, pues hacia dónde va el tema de las energías renovables en este tema de la transición energética, ¿no? Entonces, en realidad, la realidad es, ¿a poco vamos a algún lugar? O sea, si estoy pensando en una transición, pues quiere decir que vengo de un lugar y me dirijo a otro lugar. ¿Y pues a dónde vamos? ¿Alguien tiene alguna idea de a dónde vamos en términos de trascender o movernos de un lugar de energía a otro lugar de energía? ¿O qué cosa es ese tema de la transición energética? ¿No? ¿No? Pues resulta que desde hace como 30 o 40 años o más, 50 años, nos estamos moviendo a, más bien desde los 80 se ha detectado un problema que se llama cambio climático. Cambio climático, pues resulta que por como nosotros hemos estado consumiendo nuestra energía, que es a través de la quema de combustibles fósiles, pues nosotros estamos emitiendo un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera y eso ha roto el equilibrio termodinámico de nuestro planeta. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada que nosotros pues quemamos algún combustible fósil, yo iba a decir, bueno, que prendemos un apagador, encendemos el auto, pues prácticamente toda la energía que nosotros consumimos en nuestras casas proviene de combustibles fósiles, del carbón particularmente, o del gas natural, o algunos otros derivados del petróleo. Pues resulta que esta transición energética pues nos pone en un problema crítico que desde hace ya algunos años las naciones lo han detectado y pues tenemos que llevar nuestro sistema energético que está basado en combustibles fósiles a algo de generación de energías renovables o energías limpias, ¿no? Y nosotros, uno de los, ¿cuáles son estas consecuencias que tendría el famoso cambio climático? La más crítica y la que me gusta poner en esta caricatura es el derretimiento de los polos. Con el derretimiento de los polos, el tema del cambio climático resulta que se aumenta la temperatura media del planeta y con este aumento de la temperatura media del planeta se rompe este equilibrio y se empieza a inyectar mucho más agua al sistema oceánico. Y precisamente es el sistema oceánico es el que permanece o el que hace que nuestro sistema planetario tenga una cierta temperatura. Dentro de las proyecciones que se han identificado, pues resulta que algunas de las regiones, la península de Yucatán, que es una zona sumamente, por ejemplo, bastante plana, serán inundadas, ¿no? Hay quienes dicen que el tema de la transición energética, y esto es una realidad, siempre es un tema de dinero. Y claro que es un tema de dinero. Y ahorita voy a hacer un poquito de matiz porque es un tema de dinero. La crítica principal es que hay que invertir demasiado dinero para poder cambiar estas fuentes de generación. Pero resulta que si hacemos cuentas, resulta más caro no hacer nada, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta que se inunde media península de Yucatán? ¿O cuánto nos va a costar que ya no tengamos un sistema arrecifal? ¿O cuánto nos va a costar que se extingan especies? ¿O cuánto nos va a costar el incremento en la inversión en el sistema de salud? Porque las enfermedades cardíacas van a aumentar. ¿O cuánto nos va a costar la siguiente pandemia? Una de las consecuencias del sistema del calentamiento global es que los virus empiezan a propagarse de una manera mucho más acelerada, porque hay temperaturas medias mucho más altas y entonces es mucho más sencillo para ellos que se propaguen. Entonces, esta caricatura nos pone dos grandes retos, ¿no? Venimos de un gran reto que se llamó pandemia y afortunadamente esas primeras noticias que nos decían, bueno, no hay que salir de casa porque tenemos que aplanar la curva y entonces la comunidad científica tuvo un papel bien importante en este tema de aplanar la curva, de generar
las vacunas, de evitar los esquemas de propagación, hacer estos estudios de si se tienen que usar máscaras o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el segundo reto más grande que nos vamos a enfrentar como humanidad se llama cambio climático. Y ahí, pues lo que tenemos que evitar es que nuestros polos se derritan y en realidad, tal vez la triste noticia es que ya no estamos buscando que el cambio climático no suceda. Lo que estamos buscando es que el cambio climático se mitigue. Es decir, que pase, pero que nosotros podamos adaptarnos y perdamos o salgamos raspados lo menor posible. ¿Qué es lo que han hecho estas instituciones o los gobiernos alrededor del mundo? Pues bueno, que vamos a proponer un proyecto que se llama Transición Energética. Y yo decía, bueno, pues ¿a dónde vamos, no? Porque resulta que desde que yo estoy estudiando la maestría está sucediendo la transición energética. Entonces, algún momento llegaremos a la transición energética y parecería que hay indicios, ¿no?, en el entorno que nos dicen que la cosa va bien. Autos eléctricos. Muchas personas están ya teniendo acceso a los autos eléctricos, pero ¿de dónde creen que viene la electricidad que consume un auto eléctrico? Pues del mismo lugar que donde sale la energía de donde se conectan nuestras planchas, de las termoeléctricas o de las carboeléctricas. Entonces resulta que es un proceso mucho más ineficiente poner un coche eléctrico hoy día cuando se conecta a la red eléctrica, porque pues en lo que se quema el combustible por 200 kilómetros en la lejanía y toda esa energía que se va perdiendo conforme se transmite y cae todavía en la pila del automóvil, pues resulta que eso es mucho menos eficiente. Entonces, ¿hacia dónde va la transición? Pues tenemos que sustituir el origen de la energía. ¿Cuáles son las dos fuentes renovables más populares alrededor del mundo que se utilizan? Es la solar fotovoltaica y la energía eólica. Y fundamentalmente les voy a hablar de la energía eólica en un principio y luego de la energía fotovoltaica. Les voy a platicar cuáles son estos grandes retos técnicos, porque el gran reto técnico es que cuando uno asiste a las conferencias mundiales y hablan colegas de Reino Unido o de España y dicen que ya han estado madurando su sistema eléctrico para una alta penetración de fuentes renovables de energía, pues eso está muy fácil, porque Reino Unido es 5 veces más chico que México. Entonces, implementar modernización de la red eléctrica en el sistema de Reino Unido es mucho más económico y más sencillo que multiplicarlo 5 veces en la extensión territorial que tiene México, ¿no? Y que está poco interconectado. Entonces, los retos son totalmente, aunque son parecidos, los retos todavía para nosotros son mayores. ¿Qué es la energía eólica? Fundamentalmente, la energía eólica consiste en transformar la energía cinética de viento, es decir, esa energía de movimiento, transformarla en electricidad, fundamentalmente. Aquí me van a decir, oye Osvaldo, pero pues yo quiero electricidad en mi casa todos los días, toda hora, ¿no? Cuando yo llegue, yo no quiero que lleguen mis yogurts se hayan echado a perder, porque como no hay viento, pues dejó de dar vueltas el aerogenerador y entonces ya no hay electricidad que se genere. Entonces de eso voy a estar hablando, que el gran reto de la transición energética implica un cambio de paradigma, un paradigma que nació hace más de 100 años, con la quema de carbón para generar electricidad, a una nueva forma de generar esta electricidad. Un aerogenerador funciona fundamentalmente de lo que sabemos de los aviones. Estos perfiles aerodinámicos se acomodan en la pala del aerogenerador, con eso se genera una torca mecánica y se genera un movimiento de rotación. Tiene un diseño que no es totalmente parecido a un avión, porque lo que buscamos en un avión pues es subir y bajar. Y lo que buscamos en un aerogenerador es generar un movimiento de rotación. ¿De qué tamaño son los aerogeneradores? 142 metros es la turbina promedio en Estados Unidos y eso también debe ser lo que se tiene en México. Es decir, la altura del rotor, de la base a este rotor, son 80 metros de altura. Una pala mide 60 metros de largo. Un rotor, pues debe tener, o sea, si aquí son 60, pues estos deben de ser 120. Entonces estos 120 no caben en un campo de fútbol. O sea, no podríamos acostar un aerogenerador en un campo de fútbol.
Tendríamos que poner 2 campos de fútbol y ahí está el área de rotor del aerogenerador. ¿De qué tamaño es la base? En la base perfecto pueden estacionar un Chevy en la parte interior, ¿no? O sea, no están hechos para meter un Chevy adentro, claro, pero todo el sistema de control por adentro tienen un elevador, escaleras y demás, y el sistema de control, pero en la base perfectamente puede caber pues este espacio, ¿no? Es suficientemente grande. Esto es lo que típicamente se pone en tierra. Lo que se pone en el mar, perdón por la expresión, pero es totalmente una grosería. O sea, son máquinas que tienen 260 metros de alto. 260 metros de alto. Y esa es una gran locura, parecería. Porque ahorita voy a hablar de los pesos. ¿Cuánto cuesta poner un aerogenerador? Y si de por sí esa cosa cuesta una millonada, ¿a quién se le ocurre ponerlo en medio del mar? ¿No? Pues al mundo, ¿no? Hay muchas razones físicas, porque en particular un aerogenerador colocado en el mar genera mucho más energía que un aerogenerador colocado en la tierra. Y entonces, pues como todo esto es dinero, pues aunque los costos de instalación de estos aerogeneradores son mucho más altos, se compensan con la energía generada en el mar. Entonces iniciamos en el mundo a poner estos aerogeneradores y la tendencia es ponerlos en el mar. ¿Qué tienen de diferente? Las protecciones. Fundamentalmente, todo lo que sabemos de la industria petrolera es poner estaciones en el mar. Se extrae un montón de toda esta tecnología para ponerlos en el mar. Las protecciones contra corrosión, las mediciones de las olas para que no les entre. O sea, hay todo un proceso que ya se sabe un montón. Algunos mitos de la energía eólica. Y estos son mitos que y si alguien tiene alguno nuevo, por favor compártalo para yo agregarlo a mi lista, porque estos yo los he estado recabando cada que doy una plática y me dicen, oye Osvaldo, ¿es cierto que el viento no permite que nada crezca? Eso es falso, ¿no? O sea, un aerogenerador regularmente se pone en lugares en donde hay muchísimo viento. Pues claro, no hay los grandes árboles porque el viento es muy, muy alto, pero regularmente si se sembraba maíz, se puede seguir sembrando maíz sin ningún problema. Solamente que el lugar en donde está el aerogenerador y por donde pasan las líneas de transmisión, ya no se puede operar por ahí. Pero vamos, no impide que algo más crezca. El que sigue está bueno. ¿Se lleva el viento de la región? Pues no se lo lleva a ningún lugar. Lo único que hacemos es poner una máquina que interviene el flujo de velocidades de viento y tan. Metros atrás se restituye el flujo y ya, no pasó nada. Entonces no se lleva nada a ningún lugar. Este también está bueno. Seca los pozos de agua. Pues no utiliza agua la tecnología, ¿no? Por ningún lado hay un bombeo o se requiere agua para hacer operar estos aerogeneradores. Este es fuerte, es que es intermitente y poco confiable. Y de eso voy a estar platicando hoy, porque en realidad este tema de movernos a una transición energética es un nuevo paradigma, y este nuevo paradigma en realidad está fundamentado en conocimiento. Es muy costosa. Al inicio de este sexenio se tuvo un gran debate en torno a si es muy costosa o no. Y ahorita les voy a platicar si es muy costosa o no. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, lo que yo decía, el mundo ya ha adoptado esta tecnología y cada vez hay más aerogeneradores instalados. Esta gráfica está interesante. Lo que vemos, cada círculo representa un proyecto en el mundo. Mientras más grande es el punto, más aerogeneradores se instalaron. Y lo que vemos sobre esta gráfica es el costo. ¿Qué es lo que dice la gráfica? Pues bueno, si tú hubieras puesto un aerogenerador en 1983, en realidad había pocos proyectos y eran muy caros, pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez ha habido más proyectos y estos costos han ido disminuyendo. Es decir, generar la electricidad a través de esta tecnología cada vez es más accesible. Esta gráfica está interesante
porque nos muestra la historia desde el 2010 hasta el 2018 de todas las tecnologías renovables. Resulta que sí, en el 2010 poner módulos fotovoltaicos pues era muy costoso, pero a lo largo de los últimos 8 años los costos han ido disminuyendo. Pero hay un dato que aquí está interesante. ¿Se alcanza a ver aquí una franja medio naranja al fondo? ¿Sí lo ven? Ese cuadrito que está al fondo, ese es el rango del costo de la generación a través de combustibles fósiles. Entonces, en el 2010, pues sí, los solar fotovoltaico puede ser que el kilowatt hora haya sido más caro, pero hoy ya son competitivos, ya son comparables estos costos de generación. Este indicador económico ya es alcanzable. Entonces, que veamos módulos fotovoltaicos hoy en casas o más aerogeneradores instalados en México, no es de gratis, es que hoy los costos ya son competitivos. Bueno, ¿y cuánto cuesta una de estas cosas? ¿Cuánto cuesta un aparato? Un aerogenerador de 2 megawatts, que esto es como el aerogenerador tamaño típico que se instala en Oaxaca, anda alrededor de los $2,710,000. Un aerogenerador. En pesos, pues eso por 20, ¿no? Y si nos esperamos más, bueno, si hubiera sido hace 2 semanas por 16 o 17 pesos, hoy ya es por 20. Entonces, pues es un equipo sumamente costoso. Y entonces cuando yo hablo de energía eólica, estoy hablando de dinero en realidad. O cuando hablamos de energía, estamos hablando de dinero. ¿Ustedes quién creen que tiene suficiente dinero para invertir en estas tecnologías? Yo no. O sea, a mí no. El sueldo de investigador no da para eso. ¿Quién creen que tenga dinero para invertir en esto? Estados Unidos, pero ¿quién? El gobierno. El gobierno puede tener dinero, sí, pero fíjate cuál es la decisión. O pongo un hospital o pongo aerogeneradores. O construyo una carretera o pongo aerogeneradores. Entonces, regularmente los gobiernos no toman estas decisiones y lo que hacen es permitirles generar un entorno económico para que sean la iniciativa privada quien entre en el sector y les quite ese costo, ¿no? Entonces, esos son los esquemas como han operado a nivel mundial. Si no tiene dinero el gobierno, o ¿quién más tiene dinero? Aquí se vale decir lo que sea, no es. Las empresas, ¿qué empresa crees que tenga un montón de dinero? Apple, Amazon, ¿no? Shell, las petroleras, principales inversores en energía eólica. Shell, GM, Chevron. Es decir, el mundo en los últimos 100 años seleccionó al petróleo como el motor económico. Hoy dijeron, vamos a subirnos al tren de la transición energética y entonces vamos a migrar nuestras inversiones a energías renovables. Quien está invirtiendo, pues es cuidando los capitales de sus propios intereses, ¿no? Ese es el contexto general, ¿no? De la energía renovable. El tema es que hay muchos más escenarios en cómo participar en estos, ¿no? Por supuesto, uno puede poner sus módulos fotovoltaicos en casa. Por supuesto, uno podría hacer un esfuerzo por poner un aerogenerador en algún lugar. Sin embargo, pues son caminos que se tienen que ir abriendo, ¿no? Pues si ese es el futuro, entonces, pues ¿cuáles son los retos, no? A esta vieja caricatura de los supersónicos, ¿no? O pensando en, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? Pues bueno, el futuro sustentable implica que pues ya nadie va a contaminar, ¿no? Que vamos a poder generar energía en nuestras casas, energía eléctrica, ya nadie va a consumir, entonces debemos de tener un sistema interconectado en donde puedas generar electricidad desde tu casa o en las oficinas o lo que se genere en el colectivo o lo que se almacene en hidrógeno o lo que genere un campo eólico, es decir, la matriz energética se va a diversificar un montón, porque todo mundo va a poder participar. ¿Y esos qué retos tiene? Pues estos, y se conocen como los 5 Ds de la transición energética.
Se tiene que diversificar, es decir, todo mundo debe de poder participar en este tema de la transición energética. Se debe de descentralizar, es decir, antes, pues ponías una carboeléctrica y pues todos nos conectábamos ahí y se generaba la electricidad. Resulta que tener más fuentes de generación hace a la red eléctrica mucho más estable. Se tiene que descarbonizar, pues sí, hay que quitar todos aquellos combustibles fósiles y sustituirlos por renovables. Hay que digitalizar, es decir, el nuevo despachador ahora va a tener que medir qué es lo que ocurre aquí, qué es lo que ocurre acá, para tener interacciones mucho más rápidas y en tiempo real, ¿no? Y se tiene que democratizar. ¿Qué quiere decir democratización? Que debe haber esquemas de participación para todos, no solamente para las grandes empresas, ¿no? Este esquema de grandes empresas, pues sí, es uno, pero nosotros y nosotras tenemos que ser mucho más creativos para plantear nuestros escenarios. Todo cambia. En realidad el problema no es que el viento cambie. En realidad el problema es que la demanda eléctrica está cambiando todo el tiempo. Y ese es el gran problema. ¿Cuáles entonces son los principales retos que tenemos? Pues parecería que si ya la tecnología es totalmente madura, pues entonces pues ya no hay mucho que hacer. Bueno, no, hay un montón que hacer. Y el principal problema, uno de los principales problemas, es poder entender de mejor forma cómo interactúa la producción de una granja eólica y cómo interactúa con su entorno. Hoy los esquemas en que se utilizan son algo limitados, pero pues lo que se busca es cada vez es como los iPhones, ¿no? El primer iPhone que salió, pues solamente podrías tomar 10 fotografías y se llenaba y ya, ¿no? Hoy puedes llenarlo con 1000 o con 2000. Bueno, pues lo mismo. El avance tecnológico de los aerogeneradores tiene que ir cada vez extrayendo más energía, ¿no? Y para eso hay que mejorar un montón el entendimiento. ¿Cómo le hacemos entonces para entender el viento? Para entender el viento, lo que hacemos es utilizar lo que utilizan los meteorólogos para modelar el paso de los huracanes. Creo que aquí traigo uno. Aquí traigo, sí. Este es una animación que en algún momento le di en la torre porque me quedó un poco chueca. Pero este es el huracán, no me acuerdo si este es el Otis o no. Pero bueno, lo que hacemos es utilizar estas herramientas de modelación en donde podemos ver el viento. Y lo que hacemos es buscar, aquí se ve el ojo, ¿no?, del huracán, cómo va avanzando. Y lo que hacemos es buscar cómo este viento que se modela, el que se puede descargar de la NASA o de las agencias europeas, cómo nosotros podemos utilizarlo para decir algo del viento en la región. Solamente de verlo. ¿Alguna sabe dónde está el istmo de Tehuantepec? ¿Oaxaca? ¿Dónde mero está? Entre Oaxaca y Tamaulipas. Esta es la parte más corta de México. Este es el istmo, ¿no? Entonces, en esta parte está la mayor capacidad instalada en México de aerogeneradores. Aquí solamente debe haber unos 6,000 aerogeneradores instalados. Si ustedes se fijan, con el paso de este huracán se genera una pluma de viento precisamente ahí. Eso se traduce en un pico de generación eléctrica. Entonces, pues si lo puedo ver de lejos, podría reproducirme esto, la cantidad de electricidad producida en ese momento. Resulta que sí. Estos modelos te dan toda la información de los últimos 40 años de todo el planeta. Uno nada más descarga lo que nos interesa. Pueden ser los últimos, es decir, el dominio mexicano. Y lo que hacemos es una técnica de aerogenerador virtual. O sea, nos da una malla, es decir, en estos 4 puntos tenemos todas las variables y lo que hacemos es interpolar. Aquí va el aerogenerador y entonces tomamos la información de todos estos puntos y sacamos una nueva serie temporal. Y entonces con esto nosotros ya podemos hacer simulaciones de qué es lo que pasa con la producción con un aerogenerador. Y aquí hay una modelación, fíjense. Lo único que estoy poniendo aquí es la rugosidad. Este es un mapa de rugosidad. Un aerogenerador colocado en el centro. Y lo que pongo en la parte de atrás es el dominio. ¿Qué quiere decir eso qué quiere decir, Osvaldo, con el dominio? El dominio es qué tanto me voy a concentrar en el entorno y en los detalles.
Mientras más grande sea el dominio, pues menos detalles voy a estar capturando, van a ser mucho más rugosos, o mientras más pequeño, pues serán mucho más detallados. Resulta que eso se refleja cuando nosotros modelamos el viento. Las observaciones tienen esta forma y todo lo de acá arriba es modelación. Todas en general se parecen un montón, pero hay unas mejor que otras. Y lo que nosotros hemos estado viendo es que o sea, estos modelos en 3 kilómetros y 1 kilómetro, pueden decirte muy bien cómo se produce la electricidad. Estos modelos no nada más reproducen bien el viento en un corto plazo. Nosotros lo que hemos hecho es investigado si la tendencia a nivel mundial es poner aerogeneradores en el mar, ¿en dónde podríamos ponerlos? En el Golfo de México. Pues resulta que encontramos 2 sitios. Uno, enfrente de Tamaulipas, muy cercano a la frontera con Texas. Toda esta región azul son altos factores de planta. Un alto factor de planta quiere decir que el aerogenerador se va a estar moviendo mucho tiempo. Un factor de planta típico en tierra es del 20% y en el mar suben hasta el 50 o el 55%. Un factor de planta del 20% quiere decir que el aerogenerador en un año el 20% del tiempo está en su potencia nominal. Y con ese 20% el proyecto ya es viable desde el punto de vista económico. Imagínense en el mar. Tienes un factor de planta que es mayor al 50% porque es azul, ¿no? Entonces, estos producen un montón de energía y por lo tanto un montón de electricidad. Cosa interesante es cómo se mueven estos picos de generación. Es primavera, verano, otoño, invierno. En invierno se vuelve muy alto la concentración de generación en el Golfo y en primavera pasa a la península. O sea, como va brincando, ¿no? Entre primavera e invierno. Entonces, estos modelos, estos sistemas para modelar, pues nos dan un montón de información. ¿Puede decirnos algo más de otros sistemas que no sea el viento? ¿Podríamos hacer alguna modelación con el sol? Pues aplicamos la misma técnica. Pongo en algunos puntos del país donde tengo información y extraigo lo que me dicen los modelos e hicimos un modelito aquí, en toda la República Mexicana. Y aquí está cuando nosotros comparamos los errores. Si yo tengo un círculo grande, quiere decir, bueno, en azul estoy viendo el viento y en rojo o en naranja estoy viendo la radiación o la producción de un módulo fotovoltaico. Entonces resulta que mientras más grande sea ese círculo, mayor es el error. ¿Cuáles son los puntos en energía eólica que tienen el mayor error? ¿Cuál? Tijuana, ¿no? Esta parte. En realidad es la Rumorosa. ¿Alguna conoce qué hay en la Rumorosa? ¿Cómo está geográficamente? ¿No? ¿Qué es? O sea, como está como... Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, no es parejita, sino que son muchas curvas. Tiene muchas curvas. Ajá, porque hay muchas montañas. Geográficamente hay muchas montañas y eso hace que la representación de esos modelos sea muy complicada y por lo tanto los errores son muy grandes. Pues los lugares que geográficamente son complicados, pues tienen los mayores errores. El istmo de Tehuantepec tiene errores chiquititos. Pero bueno, si yo dije que la península es planita, ¿por qué tiene errores más o menos grandes? Porque está pegado al mar. Y entonces lo que estamos viendo es una interacción océano-mar que no estamos describiendo bien, ¿no? Pero el Sol, fíjense, bueno, y el error aquí es de 41. Fíjense el Sol, los errores todos son chiquitos. Es decir, los modelos representan muy bien el Sol, ¿no? Lo que estamos viendo acá, me voy a brincar a estas porque creo que me estoy quedando cortillo, es cómo el Sol y el viento pueden ser complementarios. Tomé todos los años de estos modelos para algunas regiones en específico, veo cómo se comporta en general el viento y en general el Sol, y resulta que son complementarios. Es decir, cuando no haya viento, como en el verano, pues puedo utilizar el Sol. Entonces, este reto de la confiabilidad lo puedo mitigar, ¿cómo? Pues combinando estas fuentes de energía.
Lo mismo ocurre en estas estaciones, ¿no? Es un fenómeno que ocurre no en todos los lugares, habría que decirlo, en algunos, en donde puedes tener estos temas de complementariedad. ¿En dónde los tienes? Pues resulta que hay un número que se llama, es un coeficiente de Spearman, es un indicador, y es este. En los números que son más cercanos al rojo, es en donde se da este fenómeno de complementariedad que yo les mostré. Entonces hay un fenómeno de complementariedad bien interesante en la península de Yucatán, en la región central de México, en Tamaulipas puede ser, pero fundamentalmente. Es decir, sí existe ese fenómeno de complementariedad en la red eléctrica, en el sistema eléctrico nacional. Entonces ya les platiqué bien rápido cómo puedo yo modelar las fuentes renovables de energía. Y estos modelos son bastante buenos, con algunas excepciones. Ya vimos que la rumorosa no es tan bueno, pero la cosa va bien, ¿no? Resulta que el SENACE, que es este sistema de control de energía, en donde tiene registrados pues, todas las demandas eléctricas nacionales y de todas las regiones, pues bajamos algo de información, porque lo que queremos hacer, y con eso voy a cerrar la última parte de mi presentación, es cómo podemos juntar estas dos fuentes de energía, sol, viento, para satisfacer nuestra demanda. Y aquí hay dos gráficas bien interesantes. Esta es la demanda eléctrica. No me acuerdo de qué región. Es la México, completito. Entonces, tenemos invierno, primavera, verano y el otoño en medio. Son verano, otoño y primavera en medio. Lo que vemos acá es el eje de las... es la hora del día. Entonces lo voy a explicar en términos humanos, ¿no? Aquí estoy dormido, en la medianoche sigo dormido, me despierto, empiezo a consumir energía, consumo, salgo corriendo, llego a trabajar, trabajo. Son las 5 de la tarde, ya me voy a mi casa, pero hace mucho calor, entonces prendo el aire acondicionado y prendo la lavadora porque no la ve y me pongo a ver la televisión, consumo, llego a mi máximo de consumo eléctrico de demanda y entonces ya me voy a dormir y ya va bajando otra vez la demanda. Eso lo hacemos todos los días, ¿no? Y ese es nuestro ciclo de consumo eléctrico diario. Resulta que esto lo hacemos todo el año. Cuando hace más calor consumimos más porque prendemos los aires acondicionados. Y resulta que también pasa a lo largo de la semana. Los lunes sí son los lunes tristes, ¿no? Nadie quiere trabajar los lunes. Uno consume menos energía. Entonces se nota porque ni la máquina consume tanta energía. El martes dice, bueno, pues ya estamos aquí. El miércoles dices, ya estoy en la cancha. El jueves, ya agarraste tu ritmo. Llegó el viernes y se acabó la semana y otra vez, ahí nos vemos. Y regresamos al lunes. Lo mismo ocurre en todas las estaciones. Evidentemente la demanda eléctrica es un ciclo bien humano. ¿Cómo le hacemos entonces para vincular estas dos cosas? Lo que se genera versus nuestras cotidianeidades. Y ese es el gran problema, ¿no? El tema de cómo integrarlo. Pues lo que propusimos aquí fue un campo eólico enfrente de la península de Yucatán y un sistema fotovoltaico también en la península. Vamos a ver el análisis de la demanda eléctrica. Ahí está el análisis de la demanda eléctrica. Nada más que este está más bonito, ¿no? Le echamos más ganas a la gráfica. Aquí están puestas desde las 0 horas y todos los días de la semana, de lunes a domingo. Entonces, resulta que sí, sábado y domingo consumimos menos energía. El lunes sí consumimos menos energía en estos horarios, pero a lo largo de la semana prácticamente se mantiene igual. A lo largo de los meses. Esto lo que estamos analizando es la demanda específica de la península de Yucatán. En la península de Yucatán, aquí tenemos los picos de demanda eléctrica o de carga, pues es porque hace un calor de aquellos, ¿no? Entonces, para dormir, desde las 6 de la tarde, prenden los aires acondicionados ya que llegan a casa y los dejan encendidos hasta por ahí de la medianoche, 1 de la mañana, ya con esa inercia del friecito, se deja de consumir mucho más energía y otra vez te despiertas y a consumir energía.
Este tramo que está aquí, que se alcanza a ver sutilmente verde, que hay un pico, creemos, sin ninguna base científica, que es que cuando salimos de casa, cuando salimos del trabajo y llegamos a casa. Y aquí que hay un pequeño gap aquí, ¿no? Por ahí de las 6 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. Entonces la demanda tiene ese mismo comportamiento y es sumamente crítico, y ahora vamos a ver cómo se generan ambos recursos, el solar y el eólico. A lo largo del día me voy a quedar con que este es el que considero como más crítico. Vean, si este es el mediodía de radiación solar, que es lo que vemos en naranja, y vemos el viento que puede soplar mucho mayor en la madrugada, en el día deja de soplar y crece en la tarde. Entonces sí hay un tema de complementariedad. Pues eso suena bien, Osvaldo, pero si yo quiero poner módulos fotovoltaicos y aerogeneradores, ¿eso es técnicamente viable? Bueno, equivale. De aerogeneradores, son 154 aerogeneradores con una potencia de 10 megawatts. Ya les había dicho yo que en el Istmo hay 6,000. Entonces sí, es viable desde el punto de vista de aerogeneradores. Y esto equivaldría a poner 1.520.000 casas con 1 kilowatt instalado. 1 kilowatt instalado debe de ser como 1 metro por 1.25 instalado en cada casa de cada habitante en la península de Yucatán. Y esto incluye, más o menos, todas las casas en Yucatán, las casas en Quintana Roo y las casas en Campeche. Si en cada casa pusiéramos uno de esos, podríamos alcanzar estos niveles de generación. Aquí está separado por días. Lo que hicimos fue sacar días promedio. Día promedio de generación solar, día promedio de generación eólica, y el día promedio de la demanda en primavera, verano, otoño e invierno. Por eso vemos, en realidad es por mes, por eso estamos viendo 12 picos, son los días típicos. Entonces lo que estamos viendo aquí es, si nosotros consideramos un 50% de generación en renovables, fíjense cómo no tenemos excedentes, y cuando ponemos un 80% en renovables, solamente tenemos pequeños excedentes en febrero, marzo, abril y mayo, y un poquito en junio. ¿Qué creen que podemos hacer con esta energía que nos sobra? Pues guardarla para usarla en otra cosa. Se almacena, porque son picos de cada 24 horas. Entonces lo puedes almacenar y lo puedes sacar el día siguiente, ¿no? Regularmente el almacenamiento es un almacenamiento de 24 horas. Entonces, pues sí, estos pequeños excedentes los puedes utilizar tú para despachar al día siguiente, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con los lugares donde no se puede poner energía? Acabas de dar la respuesta, la pregunta al clavo. Lo que estamos viendo es que en toda la República Mexicana, lo que yo dije es que la complementariedad se da en los lugares rojos. ¿Eso coincide con todos los estados de la República? No necesariamente. Nos coincide en este caso, porque nosotros, esta hipótesis de nosotros averiguar si las fuentes renovables eran complementarias, las queríamos validar y lo validamos. ¿Qué pasa con los sitios en donde no? Se diversifica y se interconecta. Y ese es el gran reto de la transición energética. Que los lugares en donde se está generando o donde no está el recurso, y ese es en realidad el principal reto que tienen las renovables, es que tienes que interconectar los lugares en donde hay el recurso con los lugares que tienen la demanda. Caso complicado, la zona central de la República Mexicana. La región México, el sistema eléctrico en la ciudad está dividido en 9 regiones eléctricas. Esas 9 regiones eléctricas, yo les mostré una, que es la peninsular, y sobre eso hicimos el ejercicio. La región central es la más complicada. ¿Quién creen que está en la región central? Nosotros. O sea, toda esta región hacia el sur, casi hasta el estado de Morelos, esa es la región central. Esa es la más complicada. ¿Por qué creen? Porque está variado de clima, ¿no? Es muy diverso, eso totalmente es cierto. Es prácticamente esta zona. Las montañas. Son las montañas. Entonces estamos en todo este tema que yo he estado presentando es un esquema de evaluación del recurso de gran potencia
¿Qué pasa con pequeños aerogeneradores? Puede ser una posibilidad. Y entonces lo que nosotros estaríamos apostando es a la diversificación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Regresando al tema, a estas cuestiones de democratización, regresando al tema de cómo, qué es lo que tendríamos que hacer para promover la transición energética. La transición energética lo que nos está haciendo, lo que nos está pidiendo, es que tenemos que modernizar nuestro sistema eléctrico nacional. Ese es el gran tema, ¿no? Entonces, y modernizar ese sistema eléctrico nacional, pues es muy complicado porque nos tardamos solamente poco más de 100 años en construirlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que toma en construirse una red eléctrica? Una red eléctrica de aquí a, no sé, 200 kilómetros. ¿Cuánto creen? 10 años. Unos 10 años, ¿no? Es un tema de ingeniería bastante largo. Entonces, todo el tema de transición energética requiere de planeación. Y esto, pues, lo que tendría que decirnos es que tenemos los suficientes indicios para poder identificar estas zonas en donde es necesario generar estas interconexiones. Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo en el instituto. Regulando, tratando de descifrar todos estos sitios, cómo se conectan con la demanda eléctrica y finalmente, pues averiguar si se tienen o no las suficientes capacidades en una sola región para satisfacer sus propias necesidades. La región central, desafortunadamente, no las tiene porque no tiene viento. Pero ahí podría haber una ventaja, ¿no? O desventaja. Echar mano de más generación distribuida, ¿no? Yo he estado hablando de sistemas de generación a macroescala, pero una de las Ds que vimos es la descentralización y la democratización. Y entonces podemos nosotros también proveer soluciones a pequeña escala con almacenamiento. Ya el tema de almacenamiento ha sido un avance en los últimos años y tan ha sido un avance que ya andan circulando las baterías eléctricas en la ciudad, ¿no? Que son los autos eléctricos, ¿no? Entonces, cada vez estas soluciones de almacenamiento van a ser mayores. Y de hecho, lo son, ¿no? Hay mucha industria china que está empezando ya a permear y a ofrecer estas soluciones como para poner no breaks gigantes a las empresas, ¿no? Que son estos sistemas de almacenamiento de energía, ¿no? Traigo algunas conclusiones, cerrando el tema entonces de transición energética. Pues bueno, extender la invitación, ¿no? En el Instituto de Energías Renovables somos sede, insisto, de una licenciatura. Esta licenciatura fundamentalmente está orientada pues, a todas las fuentes renovables de energía. Yo participo en las cuestiones de energía eólica o de igual forma somos sedes de varios posgrados, en particular del posgrado en Ingeniería en Energía, en donde también participo y hacemos estos proyectos de generación renovable. Pues no sé si tengan más dudas, preguntas, comentarios, y quedo a las órdenes. Sí. ¿Cómo nosotros podemos como apoyar todo el proceso de la comunidad? Hay que prepararse técnicamente, definitivamente. Lo que hacen falta son personas capacitadas. Porque si bien la oferta de licenciaturas en energías renovables existe, es insuficiente. Y corremos el riesgo de, como en muchos de los ámbitos, nos terminen vendiendo soluciones que no necesitamos. Y eso ha ocurrido en nuestra historia en los últimos años, ¿no? Entonces, la mejor forma es preparándose y participando de esta dinámica, ¿no? De transición energética. Ser promotora de transición energética. No me quedó tan claro. Un aerogenerador, ¿cuánto puede generar en casas, en electricidad para casas? Un solo aerogenerador. Ok. Un aerogenerador tiene una potencia nominal del orden de megawatts. Si tiene... Es que... Ok, con los 100 aerogeneradores que yo propuse en el mar, ¿no? Podrías alimentar la península de Yucatán. No todas, ¿no? Porque no es constante. En tema de generación,
pese a que un aerogenerador tiene una potencia nominal fija, eso es lo que dice la etiqueta, pero en realidad tiene una generación variable. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por eso me es como complicado decir cuántas casas, porque en una casa, si uno prende un foco de 1 watt, pues tendrás 1 watt hora consumiendo cada hora. Por 100 horas tendrás 100 watts hora. En términos de un aerogenerador, la cuenta no es tan sencilla porque está cambiando a lo largo del tiempo y en la ubicación geográfica. De hecho, el mapa de cómo cambian esos factores de planta o esas generaciones está aquí. Aquí está. Este es el viento. Esto es qué tanto está produciendo energía en un año. Y produce más en estas regiones, en los lugares rojos, naranjas y menos en los azules, que es precisamente en las cordilleras, ¿no? Y en las zonas cercanas al Pacífico, por acá, por Guerrero, ¿no? Cambian, o sea, están como bien ubicadas. Es complicado decir cuántas casas porque depende mucho, pero es variable. No sé, insisto, estos 100 aerogeneradores podrían abastecer la península completa, ¿no? Y no es como una locura, no es un proyecto bastante realizable técnicamente. No sé si contesté o me di muchas vueltas. 100 o una parte de la península. 100 aerogeneradores. Podrían, 100 aerogeneradores con una potencia de 10 megawatts, podrían alimentar la península completa. Sí, ahí atrás. ¿Y cuál es la vida promedio de estos aerogeneradores? Entre 25 y 30 años. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque resulta que mientras más viento tengas en algún lugar, más energía van a producir, ¿no? Los aerogeneradores. Pero se desgastan mecánicamente, ¿no? Entonces, se cuidan mucho estas tecnologías para garantizarles el tiempo de vida que está entre los 25 y los 30 años, ¿no? Sí. ¿Qué mantenimiento deben tener para tener un funcionamiento correcto? Fundamentalmente es mecánico porque tienen una caja de engranes en la parte interna. Un aerogenerador, si vemos un video en YouTube, vamos a ver que da bajas RPMs, ¿no? Está girando muy despacio. Pero un generador eléctrico necesita subir a altas RPMs para poder generar electricidad a ciertas condiciones. Para dar ese brinco de RPM se pone una caja de engranes. Entonces, esa caja de engranes es la que más desgaste mecánico tiene, porque esto es tal cual una caja multiplicadora. Requiere su mantenimiento gradual, se censa los desgastes mecánicos que pueden tener engranes, se cambia aceite, se limpian palas, porque si están sucias las palas, aumenta la rugosidad sobre la pala, eso disminuye las eficiencias. Y cuestiones eléctricas creo que son de bajo mantenimiento, son más las cuestiones mecánicas y de control, ¿no? Sí. ¿Qué se hace con el aerogenerador cuando ya se acaba su vida? Ese es un gran problema, o va a ser un gran problema. Todos estos aerogeneradores están fabricados fundamentalmente con fibras, ¿no? Fibra de vidrio y almas de madera y algunas partes de metal. Existen sí líneas de investigación para hacer esos procesamientos, ¿no? ¿Qué puedes hacer con el cambio de las palas y demás? Y fundamentalmente es proponer estos nuevos procesos, ¿no? Con nuevos materiales. Y de hecho en el mundo es una línea de investigación qué es lo que va a suceder con estas palas, ¿no? Por poner un ejemplo, una empresa, creo que fue holandesa, evidentemente tuvieron ya este problema y lo que hicieron fue sobre las piezas de la pala del aerogenerador, las segmentaron e hicieron paradas de bicicletas. Entonces, o paradas de autobuses, ¿no? O sea, tomando estos segmentos de la pala. ¿Como cubiertas? Cubiertas, sí, para esperar el autobús, entonces ahí se refugiaban, o para parar las bicicletas, ¿no? Eran como los techos. Pues para volverlas a hacer, es que depende mucho del tipo de pala, porque las más viejas, las palas más que empezaron a salir en los 80s o en los 90s, aerodinámicamente no eran tan buenas. Entonces no conviene repararlas porque no generan tanta electricidad como un nuevo modelo, ¿no? Entonces regularmente estos procesos de reutilización están más
Evidentemente, si es un modelo relativamente nuevo y que es reparable, pues se repara y se pone a jalar, ¿no? Pero aquellos que fueron en 80s, 90s, no son los más eficientes desde el punto de vista aerodinámico. Entonces se buscan otros fines, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita como nosotros, bueno, algunos de nosotros somos estudiantes todavía y todavía muy jóvenes, ¿cómo, en qué sentido podemos aportar o apoyar a futuro para poder como esta energía se haga un poquito más grande y se pueda utilizar más? Yo diría que esta es de las partes más complicadas, es el desarrollo tecnológico. Es decir, construir e inventar y diseñar, ¿no? Y no necesariamente bueno, he participado en algunos congresos en donde muchos estudiantes hacen aerogeneradores con materiales de reuso. Eso puede estar bien para afianzar algunos conceptos, pero yo creo que tiene que estar mucho más plantado en la profesionalización. O sea, un ingeniero o ingeniera capaz de hacer un diseño que viva en la intemperie 15 años, en un bajo costo. Y ese es un reto no menor. Ese es un gran reto desde el punto de vista mecánico. Entonces, ingenieros, ingenieras mecánicos, ahí hay un tema bien importante. Y el tema eléctrico. Estos aerogeneradores pequeños usan generadores eléctricos igualmente pequeños, que son de 100 watts, 1500 watts. ¿Cuánto puede dar un aerogenerador de 100 watts o de 200 watts? Un pequeño, una casa rodante puede darte para cargar un par de baterías y te ayuda a dar una casa rodante. Esos generadores son chinos y la etiqueta dice que dan 100 watts, pero en realidad dan 20. Entonces, ese es otro problema bien grande, el problema del diseñar generadores eléctricos. Y vamos, ¿alguna ha pasado por el istmo de Tehuantepec? ¿Ha visto los aerogeneradores ahí dando vueltas? ¿Sí? ¿Has visto aerogeneradores pequeños? No. No. Todos son grandes, ¿no? ¿Por qué no hay pequeños? Eso sería como raro, ¿no? Pues porque no existe un diseño que aguante. Todos los diseños son chinos y se caen. Reto tecnológico fuerte. O sea, no necesariamente hay que llegar a un tema de hacer un doctorado y demás. No, es construir cosas y que no se caigan, ¿no? Hacer cuestiones en ingeniería de alta calidad. Eso creo que también es un gran nicho de oportunidad, área de oportunidad. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención. Espero no haberme clavado mucho en algún tema o me haya perdido. Y pues muchas gracias, ¿no? por su comentario. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Antes de que nos retiremos, le vamos a agradecer al doctor Osvaldo Rodríguez Hernández la presencia en este recinto de la Universidad de Guanajuato en el programa de Jueves de la UNAM. Leo tal cual la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato, le otorga la presente constancia al doctor Osvaldo Rodríguez Hernández por impartir la conferencia México 100% renovable, retos para la transición energética, llevada a cabo el día 12 de septiembre del año 2024. Por mi raza hablará el espíritu, San Miguel de Allende, Guanajuato, firmado por el titular de la Unidad de Extensión de la UNAM en San Miguel de Allende, el doctor Javier de la Fuente Hernández. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias. Y les recuerdo que el próximo jueves de la UNAM lo vamos a tener el 24 de octubre. Los esperamos aquí. Ojalá nos puedan acompañar. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.